Adelante, Guillermo Lobo, con una noticia realmente inesperada. Guillermo. Mira, tenemos dos fuentes independientes entre sí que indican que murió Mauro Viale. Nosotros consultamos estas dos fuentes independientes entre sí, dan esta información. Él había sido internado por COVID y había tenido una leve mejoría. Luego indicaron una recaída muy abrupta. Con este desenlace nos dicen que murió 20:45. Bueno, nos consterna, ¿no es cierto? Porque todo indicaba que había empezado una recuperación y realmente nos consterna. Realmente es sorpresiva esta noticia. Sabíamos que estaba con COVID. Este desenlace abrupto nos sorprende. Por supuesto, nuestras condolencias a toda la familia, por supuesto a Johnny Viale. Totalmente. Realmente es sorpresivo este desenlace y habla también de que el COVID tiene a veces estos desenlaces tan inesperados. Osvaldo. Sí, recordemos que Mauro Viale había nacido el 28 de agosto del año 1947, comenzó en el periodismo con el periodismo deportivo, todos ustedes recordarán, incluso comentaba partidos en Primera División de Argentina en Canal 7, famoso en una entrevista que le hizo a Ringo Bonavena. Después en el 77 empezó como relator, y un poco antes del Mundial, ¿no? Y el Mundial fue como su debut como relator en las grandes ligas. Y desde ahí en más tuvo un gran paso por el periodismo deportivo y recién en los 80, a fines de los 80, empieza en el periodismo en general. Claro, y antes era, recuerdan ustedes, digamos, las primeras vueltas de tuerca en las transmisiones y en el modo de abordar, que era ¿quién mueve? No. Muevo yo, Mauro, Walter Perazo. Me acuerdo, como hincha de San Lorenzo, eso, es decir, marcó con su estilo una época también. Ahora, Guillermo, lo que sorprende es que hasta hace pocos días, hasta antes de enterarnos de que él se había dado la primera dosis de la vacuna, él estaba trabajando hasta hace poco, por eso impacta mucho más esto, ¿no, Guillermo? No, hay una cuestión que es establecer si tenía alguna comorbilidad, claro. Cómo es que transcurrió, si muere por COVID o con COVID. Me uno a lo que ustedes expresaban para las condolencias a Jonathan y la familia, y nos hace recordar, bueno, que estamos en momentos más allá de la cuestión sanitaria. Hay otras enfermedades que están prevalentes y que no deben ser descuidadas, todo como una sábana corta, porque por un lado no debemos descuidar distintas enfermedades, por otro lado los nosocomios están atendiendo otras patologías. Así que nos aferramos a la información clara y oportuna sobre COVID y otras enfermedades, mientras esperamos más precisiones sobre lo que le aconteció a Mauro Viale, ¿no? Claro, porque aparte Mauro era una persona que era un animal de trabajo, todo lo que relataba Osvaldo, pero digo, actualmente él trabajaba todos los días en la señal Colega de América, con lo cual digo, esto sigue impactando más, y tomo lo que vos decís, Guillermo, de que hay que esperar las definiciones, pero digo, Mauro trabajaba sábado y domingo incansable, con turnos de 5 horas seguidas al aire, una bestia trabajando, y por eso impacta muchísimo más, ¿no? Sí. Impacta por esa cuestión, ¿no? Porque si hubiéramos escuchado que había ingresado, que se había complicado y que la terapia no respondía al abordaje, al multiabordaje que se le había practicado, bueno, pero y creo que quienes nos están escuchando y han perdido algún ser querido también encontrarán que ha pasado más de una vez, ¿no? De personas que estaban sanas y que de repente se complica todo, y mientras tenemos que esperar, sí o sí hay que esperar más detalles, ¿no?, de la historia clínica del propio Mauro. Y Guille, volver a este dato para confirmarlo o no, si tenía una primera dosis aplicada y de qué vacuna. Sí, en cuanto a esto debemos ser muy rigurosos porque hay muchas personas, hay millones claro, por eso hay que ser cuidadoso y dar esto por sí, por no, y estadísticamente, si en caso afirmativo, llevar tranquilidad de que es una situación que no en general es muy exacto. Está muy bien lo que estás señalando, muy bien, porque hay 4,5 millones de personas que han recibido la primera dosis de alguna vacuna,
Entonces dicen, a ver, tenemos que entender que lo que se ha probado y comprobado es que las fórmulas acá usadas en Argentina han probado que reducen la gravedad, el agravamiento de un cuadro. Con lo cual, y esto está comprobado a través de publicaciones internacionales, tanto de la Sputnik, la Sinopharm, como de la AstraZeneca Oxford. Queremos llevar tranquilidad también con esto. Claro. Voy a sumar a Nelson Castro. Nelson. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, estoy impactado con esta novedad, ¿sí? Es realmente impactante para todos. Sabíamos que se había contagiado, pero el desenlace tan abrupto, realmente nosotros estábamos ahí, incluso le pedimos disculpas a Santangelo, el economista, estamos charlando con él, es una noticia absolutamente sorpresiva. ¿Qué pensás vos? ¿Cuáles tus primeras hipótesis, impresiones, Nelson? Mira, estoy tan impactado que después pocas cosas. Sé que estaba con un cuadro pulmonar digamos, complejo, por supuesto, pero que estaba con una buena evolución en el día. Así que me toma absolutamente de sorpresa, porque sé que ayer se había internado y que el último contacto que tenía de su estado era que la evolución era buena dentro de la patología que tenía. Así que estoy sorprendido, realmente y emocionalmente impactado. Yo a Mauro lo conozco desde que tenía 15 años, tenía 19, prácticamente comenzamos juntos y compartimos muchas cosas a lo largo de toda la vida, ¿no? Así que les pido perdón que no puedo decir muchas cosas, pero estoy sorprendido. Está conmovido, es un compañero, ¿no? Un compañero de trabajo y de trayectoria. Nelson, muchísimas gracias. Les agradezco, les mando un abrazo muy grande. Sí, gracias. Bien, bueno, Nelson, conmovido. Hay un dato que me pasan de la producción, que es para chequear, pero parece que no estaba en terapia intensiva, sino intermedia, de hecho, y con oxígeno. Exactamente, y hay otra cuestión. Recientemente se había dado la vacuna, con lo cual también... Viernes. Claro. Exactamente. Esto también es importante para informar a toda la gente que se ha dado la vacuna, que tiene que esperar por lo menos 3 semanas para empezar a generar alguna base de inmunización para obtener los beneficios de la vacuna. Es muy probable, dicen algunas fuentes periodísticas, que ya que esté contagiado antes de darse la vacuna, porque acuérdense que uno se contagia y hay un periodo en donde no tiene síntomas. Bien, por eso... Sí, Nelson. Guille, está Guille. No, perdón. Guille. Bueno, nos han señalado que en algún momento cursó una fuerte fiebre y que estaba respondiendo a distintos tratamientos, incluso en algún momento solo estaba recibiendo una asistencia de aire, viste, por lo que vulgarmente conocemos como bigotera. Sí. Y no más que eso, con lo cual... esto es muy importante establecer, ¿no? Si fue por COVID o con COVID, cómo era su salud cardíaca. Explica eso, ¿por qué por o con COVID? Explícalo, Guille. No, básicamente una persona puede morir por un fallo sistémico provocado por el COVID-19, donde hay una sobrerespuesta del organismo, hay un proceso inflamatorio y puede provocar, por ejemplo, un suceso pulmonar, un suceso cardíaco, un suceso cerebral, donde el COVID tuvo directa incidencia, mientras que una persona que muere con COVID es una persona que está cursando la enfermedad, pero en realidad hay una cardiopatía que se desata porque debía desatarse, o una ACV, y bueno, esa es la diferencia, y tiene que quedar claro y es importante, no es menor. No, absolutamente. Bien, Guille, vamos a quedar atentos a más información. Reiteramos las condolencias a la familia de Mauro Viale, por supuesto a Johnny Viale, en esto que nos toma de sorpresa a todos, y muchísima trayectoria de Mauro Viale
es decir, desde el periodismo deportivo al periodismo político, el periodismo en general, marcó una época, también lo recuerdo en la época de, ¿se acuerdan? De los 90 con Samantha. Fin del 96, principio del 97, Mediodías con Mauro. Mediodías con Mauro. En América TV, en donde estalló el caso Coppola, digamos. El caso Coppola. Y una manera distinta de hacer periodismo en televisión como no se había hecho. Fue los primeros talk shows. Esto Claro. estaba pasando en todo el mundo, es decir, estos programas en donde lo periodístico se mezclaba con un poco de entretenimiento, con un poco de celebridades. Empezaron a aparecer estos mediáticos. Samantha Farhat, Natalia de Negri salieron de ese programa. Digamos, era como el show cotidiano, digamos, que se veía en cuanto a partir de una noticia, ¿no? Insisto en este dato de que él hasta la semana pasada él estaba trabajando, por eso es importante el dato de Guillermo Lobo, que se había vacunado el viernes. Digo, él estaba trabajando y esto que decíamos de que tenía un programa diario de lunes a viernes y también tenía un programa los fines de semana, con lo cual digo, era una persona que dedicaba su vida al trabajo, y poco lo hizo el propio Johnny, siempre hacía chistes en su programa de radio respecto de esta situación, de su gran relación con su padre. Digo, pero eso llama la atención, cómo todo esto se precipita, por eso es importante lo que decía Guillermo, de que después lo dirán los resultados médicos de SCORE, COVID, con COVID, de cuál es la razón, porque él, insisto, estaba trabajando hasta la semana que pasaba plenamente y se dio la vacuna el día viernes. Bueno, a veces estos casos de personas conocidas son mucho más elocuentes para explicar muy gráficamente qué tan súbita es esta enfermedad y qué tan, digamos, sin avisar aparece, y la mayoría, también hay que decirlo, el 85% de la gente lo pasa y sigue adelante. Solo el 5% de los casos son graves. Digamos, en general se comunican hechos como este, pero la verdad es que la enorme cantidad de gente tiene un buen pronóstico, en general cursa formas menores del COVID, porque esto a mí me importa especialmente reiterarlo, un poco el espíritu, el propósito del programa es no tensar, sino ser un espacio antiinflamatorio de la tensión y no generar pánico. Claro. Cuando no corresponde. Cuando corresponde, sí. Pero queremos ver exactamente qué pasó acá, cómo fue la evolución de la historia clínica, si había antecedentes. Guille Lobo lo explicaba bien. Si esto es Pablo de León, se vacunó antes, después. Antes de sacar una conclusión acerca de sirve la primera o la segunda, esperemos un poquito para sacar conclusiones y alertarnos sobre si una dosis o no se tenía o no. Sí. Lo importante es lo que decía la doctora con la primera que hablamos, que esta cuestión de la importancia de la vacunación es que evita la muerte y evita las internaciones profundas. Con lo cual, digo, estamos hablando de que Mauro Viale se vacunó el viernes, entonces estamos... acá es importante, es imposible que haya sido conducta de absolutamente de esto. Entonces esto es muy importante, llevar tranquilidad. Después, obviamente... La vacuna no tuvo nada que ver. Exactamente. No, bien, no, la vacuna y no tuvo tiempo, digamos, si esta hipótesis es Guille Lobo, te recuperamos. Sí. No, estábamos haciendo algunas hipótesis siempre entre algodones, ¿no? Digamos, porque mucha gente que nos ve y por ahí ya está con una primera dosis, dice, pero entonces, ¿qué pasa con...? No, bueno, estamos explicando que a lo mejor se vacunó posterior a ver, no sabemos todavía la información para sacar una conclusión de ese tamaño. Totalmente. Y aprovechamos esta situación, los escuchaba con atención a ustedes, para que aquella persona que ha recibido una o dos dosis se cuide tal cual como lo venía haciendo antes, con tiempo, distancia y espacio, preferir estar el menor tiempo posible, particularmente con personas que uno no conoce, la distancia siempre a más 1,5 metros, 2 metros, y el espacio preferir siempre el aire libre. Y entender que uno de estos casos son choqueantes, estamos recibiendo muchos mensajes donde la palabra es consternación, preocupación, porque Mauro, 73 años, ¿no? Sí, 73. Tenía una buena salud de base, ¿no? Una buena salud de base, el laburador, tuve la oportunidad de conocerlo, y bueno, cuando nosotros esperamos que le transmitan la información a su familia, esperamos un tiempo y recién pudimos dar la noticia. Así que esperamos primero que le comunicaran a la familia. No, y como corresponde, y volvemos a manifestarle nuestras condolencias a la familia, por supuesto a Jonathan Viale, que lo conocemos, y sabemos de la gran relación también, a pesar de sus diferencias ideológicas con el papá. Olvídate, totalmente.
absolutamente. Charlamos con Nelson Castro, que estaba muy emocionado porque dice, bueno, largamos casi juntos a los 19 y 15 años. Es ahí gran parte de la historia, digamos, del periodismo. Primero el modo de relatar en televisión fue de Mauro Viale, después los talk show políticos, que esa mezcla entre espectáculo y política, ahí en los 90, lo recordaba Osvaldo Bazán, el caso Coppola, y después, bueno, siempre presente allí en la pantalla. Bueno, un caso conmocionante, y además vos decís, no tenía patologías, que se sepa, no tenía patologías, Guille, previas. Claro. Vamos seguro con el transcurso vamos a conocer más sobre esa vida que era fuera de pantalla y fuera del micrófono, pero entendemos que era una persona muy sana, que no fumaba, con actividad física, le encantaba comer arroz, no le gustaban los excesos, la verdad que bueno, con lo cual porque uno puede explicar, bueno, tal persona le pasó esto y tenía tal o cual patología, tal o cual historia clínica, bueno, pero en el caso de Mauro ha sido realmente una sorpresa, un baldazo de agua fría, chicos. Es así, nos daban el dato de que estaba incluso en terapia intermedia, no intensiva, estaba con oxígeno, eso sí. Esto es de muy buena fuente, me pasa la producción, entonces la sorpresa se multiplica allí. Bueno, Guille, si tenés más información, nosotros tenemos todavía unos minutos más de programa hasta las 10, y reiteramos, falleció Mauro Viale en una noticia absolutamente sorpresiva para todos nosotros, que sabíamos que estaba internado, pero que parecía estar lejos de un desenlace de estas características. Guille, te despedimos. Gracias. Quedo atento. Muchas gracias. Bien.